Hace unos días me fui a la cancha de fútbol. Sí, me he prometido que el próximo año tengo que ir un poco más a la cancha de fútbol. Este año solo he visto dos partidos y me siento mal porque necesito ver más. Lo que pasa en una cancha de fútbol, no sé si pasa en todas partes. Bueno, quizás sí, no sé. Pero me refería que hace, no sé, ya creo que 2 semanas fui a la cancha de fútbol, fui con Santiago. Bueno, es toda una estrella ir con Santiago. O sea, es un rockstar en serio. Fui a ver el Rayo Vallecano Barcelona, íbamos como en calidad de dos niños. Pues yo en ese momento, en el momento que entro en la cancha, no asumía una edad un poco inferior a Santiago, que creo que debe estar entre 10 y 11 años. Muy lindo, él solo pendiente de Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Me decía Alfredo Lewandowski, mira cómo está todo Lewandowski. Lewandowski, el jugador del Barça. Y empezamos el partido, la cancha llena, en el barrio de Vallecas, que es un barrio popular a las afueras de Madrid. Y se nos pusieron al lado nuestra un papá y un hijo. El hijo era mayor que Santiago, tendría 14, 16 años, por ahí. Y empezó el partido, emocionados Santiago y yo, eh, y en un momento empecé a fijarme en lo que este papá y el hijo hacían. Suele pasar, no me digan que no empiezan a chusmear lo que hace el que está al lado, ya sea en un concierto, en el cine o en una cancha de fútbol. Y sí, empecé a mirarlos. ¿Por qué? Empecé a mirarlo tanto es porque el hijo de unos 15, 16 años no paraba de mirar el celular. Y yo decía, qué raro, está en la cancha de fútbol y no para de mirar el celular. De repente me empecé a distraer un poquito y empecé a intentar ver qué estaba viendo el hijo en su celular. Y vi como una cancha de fútbol en su celular. Dije, estará viendo alguna jugada puntual del partido de fútbol en el celular que querrá, no sé, dirimir si ha sido fuera de juego, si el árbitro se equivocó en tal jugada o la repetición de una jugada magnífica. Pero no paraba de mirar el celular. En otro momento pensé, dije, está viendo otra cosa, está jugando a la Play en el celular, no lo sé. Os prometo, y de verdad que estoy siendo muy sincero, creo que de la hora y media del partido de fútbol estuvo una hora pegado al celular viendo el mismo partido que había en la cancha, pero en el celular. Porque de tanto chusmear me di cuenta que estaba viendo el mismo partido. No podía llegar a entender por qué le interesaba más ver el partido en el celular que en la cancha. Prefería ver la realidad, no sé, virtual o virtualizada a la realidad que tenía delante de sus ojos. Y desde hace 2 semanas no paro de pensar en que si preferimos ver las cosas virtualmente o verlas realmente. La verdad que me dejó pensando y sin ningún ánimo valorativo. Me quedé pensando en, ¿será una generación que prefiere ir a la cancha para mirar el partido en el celular? Ni idea. Arrancamos, dale play, Fer, pon buena música, levanta esto. Hola, 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 ay, 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 qué gana tenía hoy. Hoy tenía muchas ganas. Hoy vengo particularmente con ganas de hacer radio. Se le llama radio. Sí, estamos terminando el año. No me lo creo. No me puedo creer que estamos hoy ya a 16 de diciembre. 16 de diciembre, madre mía. No me puedo creer. Díganme la verdad, ¿no creen que nos han metido algún par de meses por ahí en medio? O sea, que estamos en el mes número 14. Con algún mes también nos colaron algunas semanas y en las semanas nos colaron algunos días. No me digan la verdad que no piensan que esto es larguísimo. Larguísimo, sí. Pero yo tenía muchísimas ganas de radio. Por cierto, aviso a navegantes que vamos a seguir haciendo radio el 23, el próximo sábado, el día 30. El día 30 va a ser un programa distinto, no vamos a mentir, vamos a hacer ¿no? Un programa un poco más grabado de algunas cosas, de los mejores momentos, de los peores momentos, pero el 23 estaremos aquí en vivo. El día 6 de enero estaremos de vuelta en el año 20, iba a decir 28, 24, haciendo programa en vivo. Ese día vamos a ver quién es el o la que hace el programa de conducir o de desconducir, o sea, o de estrellarnos.
¿no? El 6 de enero puede haber un momento de estrellamiento, pero vamos a seguir el 13 de enero, vamos a seguir y seguir y seguir haciendo radio, vamos a seguir en Radio 10 el próximo año, en esta misma franja horaria, vamos a estar en Radio Pichincha y vamos a estar en el resto de lugares en México, en España con Canal Red, en Patria Nueva en Bolivia, vamos a seguir haciendo radio, que es lo que nos gusta. Y sí, se puede seguir haciendo radio por ahora. O sea, por ahora se puede seguir haciendo radio en Argentina hasta que en un momento determinado no podamos pagar la electricidad para hacer radio. O sea, todo puede pasar. O sea, esto es un intento, un deseo que uno tiene, pero en un momento determinado a lo mejor, no sé, tenemos que hacer el programa de radio conjuntamente con la gente que está en Argentina en una misma casita y con una vela. ¿No? Es posible. Todo es posible, casi como le pasa al Ecuador, que han definido que un número de horas hay, algo así. Vamos a acabar todos y todas más para allá que para acá, que dicen en mi tierra. Voy a saludar a la gente con una preguntita. Este es el nuevo formato año 24 de anticipo año 2023. Y lo peor siempre lo tiene la primera persona a la que le pregunto que no tiene tiempo para pensar. Sé que eso, y lo peor es que no roto con la gente, porque a lo mejor no me acuerdo a quién le pregunté la semana pasada y la anterior. Lo bueno es que hoy está el equipo al completo, está el equipo al completo y así que voy a arrancar hoy con una pregunta muy sencillita. ¿Qué es aquello que detestan ver en el teléfono? O sea, que no soportan ver en el teléfono. Alguito que no soporten ver en el teléfono, Flavia Fiorio. Conmigo empezaste la vez No pasada, me diga, ¿en Alfredo. serio? ¿Pero qué tengo Te juro que obsesión? conmigo empezaste la vez pasada, tenés No una había sido obsesión. conmigo, me parece que sí, Ah, que ahora Yoli todos, ya la Con vez vos empiezan fue la pasada. todos, anterior. Igual ya. ahora estoy haciendo tiempo para pensar Sí, mientras ya Eso. veo la porque técnica, la técnica. La técnica la es técnica de qué es lo que más odio ver en el teléfono. Bueno, ¿sabes qué es lo que más odio? Ser tan adicta que me tuve que poner límite de tiempo en algunas aplicaciones, pero odio el momento en que me dice, has alcanzado tu límite de tiempo, porque ¿Y yo intento respetarlo, pero bueno, me cuesta, es como, ¿Cuánto es el límite, maldición. Flavia? ¿Cuál es tu límite diario? ¿Son 8 horas? No, bueno, yo puedo tener la excusa de que trabajo con redes sociales, así que es mucho tiempo, pero por ejemplo a Instagram le puse que solo me deje usarlo 40 minutos al día y a Ajá. WhatsApp también, y es complicado, tengo que decir. Esta va a ser mi nueva técnica del próximo año para Telegram. Va a ser interesantísimo. Toda la gente que me sufre va a estar feliz. Alfredo, ponte un límite de 10 minutos. Y, ¿no? Sofía Montoya, ¿qué es lo que detestas en el teléfono? El despertador. En la mañana, bueno, ver el teléfono y la luz, así, porque tienes que agarrarlo para apagar ese sonido que es molestosísimo. Y pues sí, la luz me mata en las mañanas y hay que levantarse, no queda de otra. Hay que mandar a los niños a la escuela. Gabriela Montaño, con el teléfono, decime lo que no puedes ver. Anuncios que no pedí, de noticias, de información, de cosas que no pedí, que nunca miré, que no me interesaron y que me aparecen a borbotones. Voy a poner un ejemplo que seguramente me van a criticar, pero no me importa. Y, por ejemplo, pornografía, que te aparece a borbotones y nunca la pediste, nunca la miraste, no te interesó, pero te aparece. Estamos abriendo ya un debate, ¿eh? Estamos abriendo un debate. También es el momento del año donde se dice más y no me importa. En este momento Gaby me ha recordado algo que suelo decir en estos días. Es como al final del año no te importa nada. Llega un momento donde no importa nada. Cris Mar Lujano, ¿qué no soportas ver en el teléfono? Iba a decir la alarma, pero me acordé que hay otra alarma peor en la Ciudad de México, es la alarma de los sismos. La Es alarma del verdad. terremoto, o sea, porque además es un sonido que ni que le presiones ninguna tecla se apaga y es ensordecedor. Eso y también anuncios de Uno TV especialmente que te lo mandan, te suscriben porque venden tus datos y te llegan mensajes de texto y no hay manera que te puedas desuscribir de eso. No, pero lo del Terrible. sismo me superaste. Es cierto, Pero cuando uno sí, va a Ciudad esa, de la alarma del México es sismo, fin. Esa ni, no, no, ni en broma. nadie la quiere tener. Ay, Dios mío. Bahía Luna, ¿qué no soportas en el teléfono? No se Deja te la escucha, Bahía Luna. publicidad. ¿Estás silenciado? ¿Estás muteado? A ¿En ver. serio? Ahora, Ahí, ahora, ahí, ahora. ¿no? Sí, ahora ¿Sí? sí. Ah, bueno, me censuraron. La banco a Gaby con el tema de la publicidad y hay otra cosa que detesto que son las frases de autoayuda que me aparecen todo el tiempo. Una placa con una frase de vive, mejor ríete, lo detesto. Leandro Álvarez, ¿qué no soportas en el teléfono?
Muchas cosas, pero creo que la que menos soporto es ver el numerito de cantidad de conversaciones WhatsApp que nunca entré. Me genera una ansiedad y que no pienso resolver, ¿eh? El número va a quedar ahí. Está bien, bueno, vayan diciéndonos, ¿no? Les pueden escribir, nos pueden contar por dónde, ¿no? Qué cosa el teléfono, no del teléfono, no de la compu, el teléfono, ¿no? Flavia, ¿por dónde nos pueden escribir, insultar creativamente, proponer qué quieren que hagamos el año que viene? Eso sí, ya saben que siempre hay una mínima censura, tampoco es tanto, es que no me llamen gallego porque no soy gallego. Y lo peor es que me paran en la calle. El otro día me paré a un señor en el supermercado y me dice, ¿vos sos el gallego? La mala Laura, ¿eh? Impresionante, pero es literal, ¿eh? Vos sos gallegos, me la van, todas me dan, ¿eh? Nos pueden escuchar, bueno, escuchar por la radio, nos pueden escribir en Instagram y Facebook como Radio La Pizarra, en Twitter estamos como @lapizarraoc y también nos pueden ver en Twitch si quieren ver estas caritas, twitch.tv/AlfredSarramansi para decirnos de todo. Si no respondo es porque me puse límite de tiempo en Instagram, así que no es por ustedes. Ay, no puede ser. No, bueno, y por cierto, no dejes el mic porque quiero que le explique qué tienen hoy del menú servido. O sea, en el menú servido hoy, ¿por dónde vamos a ir? Hay de todo, ¿no? Hay de todo hoy porque están pasando un montón de cosas. Vamos a hacer nuestra siempre particular vuelta al mundo, epicentro en América Latina, pero después hoy tenemos muchos mini especiales porque pasa de todo en distintos países. Así que tenemos un mini especial de Guatemala. Van a poder asumir el presidente, no va a poder asumir qué va a pasar en enero, qué está pasando ahora. Leandro nos va a contar un poquito ahí en Guatemala cuál es la situación. Después seguimos en Argentina, primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei. ¿Qué está pasando? ¿A quién afecta? Un poquito de análisis con Alfredo, con el equipo. Nos vamos para Bolivia con Gaby Montaño a intentar entender un poco Bolivia porque nos está costando al nivel de Perú, pero tenemos audios, tenemos de todo y tenemos el análisis de Gaby. Y obviamente mañana hay plebiscito en Chile, así que tendrán nueva constitución. Hay texto, apruebo, o rechazo. De todo eso y un poquito más vamos a estar hablando sin dejar de lado nuestra, por supuesto, particular chapa, que esta vez va a ser ofertas engañosas del capitalismo, Alfredo. Uy, ofertas engañosas del capitalismo. Ay, bueno, también vayan sugiriéndonos, nos vaya a ver si han encontrado una oferta de esta que te piden, ¿no? Bueno, ahora viene bien para algunos países inflacionarios, ¿no? Que tiene que comprarte una lata de atún para que te salga barata, tiene que comprarte 1.500 latas de atún, lo cual al final no tienes plata para gastar en 1.500 latas de atún. Bueno, algo de eso le vamos a contar en el programa que yo creo que con este menú servido no se lo pueden perder. Arrancamos con la pizarra. Y vamos con nuestra particular vuelta al mundo, siempre centro de gravedad en nuestra queridísima Latinoamérica, aunque no quita que miremos para otros lados. El año que viene ya prometemos que vamos a estar muy atentos a las elecciones en Estados Unidos, que importan y mucho de los efectos que pueda tener en la región. Siempre miramos, pero sí ha habido un conflicto geopolítico en las últimas semanas, yo diría más invisibilizado por buena parte de la prensa latinoamericana e internacional. Es poco común que se reúnan dos presidentes de frente en una mesa para resolver un conflicto territorial. Ya quisiera yo que aprendieran lo que está pasando en otros territorios y que se reunieran en una mesa y no bombardeando el mayor al menor. Saben por lo que lo digo, ¿no? Porque siguen bombardeando Gaza. Siguen bombardeando Gaza y no me voy a cansar de decirlo. Siguen bombardeando Gaza, siguen muriendo niños en Gaza. Afortunadamente en América Latina, afortunadamente, y hay que presumir de ello, los conflictos territoriales se resuelven de otra manera o al menos están en camino de resolverse y yo diría, Cris, que el tema Venezuela, Esequibo, Guyana, a flor de piel, ¿no? Sí, Alfredo, esta semana se reunieron el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente bueno, de Guyana, Mohamed Irfan Ali. Se reunieron en San Vicente y las Granadinas, digamos, un territorio neutral, ¿no? Esto para intentar, sí, como dices tú, bueno, llevar a la mesa las inquietudes, las demandas de cada espacio, de cada soberanía, y intentar suavizar un poco, bueno, las tensiones por la disputa sobre el Esequibo, que recordamos, bueno, es un territorio que sigue estando en reclamación por parte de Venezuela y que, como bien dices tú, pues ha levantado costras, ¿no? Levantado polvo durante las últimas semanas.
Los dos gobiernos, bueno, suscribieron un comunicado conjunto que fue publicado hasta después de la reunión y directamente pues acordaron una de las cosas más importantes y es que Guyana y Venezuela directa o indirectamente no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. Y yo creo que esto, bueno, subraya, ¿no? El carácter pacifista de la región. Maduro y Ali pues han comenzado este diálogo en Kingston tras haber realizado varios encuentros con líderes de la comunidad de estados del Caribe, la CARICOM, también con la CELAC y que son impulsores de estos encuentros junto al presidente de Brasil, Luis Ignacio bueno, Lula da Silva, quien ha sido básicamente también promotor, ¿no? De este diálogo. Así que bueno, entre otras cosas, también se acordó pues que cualquier conflicto se va a resolver de conformidad al Acuerdo de Ginebra de 1966 y entre otras cosas, bueno, subrayaron, como decimos, el compromiso, ¿no? En la búsqueda de la buena vecindad, de la convivencia entre los países de América Latina y el Caribe. Así que bueno, una reunión que no debió haber pasado por debajo de la mesa y que es muy importante para la región, para quienes de alguna manera también han señalado un poco a Venezuela de ser agresor en un momento, en un conflicto del que necesita ser soberano, ¿no? Sobre su disputa. Así que con el ojo puesto todavía en esta conversación y a ver cómo se sigue desarrollando. Yo creo que esto no puede pasar desapercibido, primero porque yo tomo las palabras que dijo Crismar hace varias semanas cuando tratamos el tema, son las Malvinas Argentina para Venezuela. Primera cuestión, que hay que entender la dimensión histórica de un territorio que fue quitado, ¿no? Y esto es importante. Pero lo más relevante para mí, y digo más relevante porque en términos hoy en día a nivel global, que dos presidentes se reúnan y definan que van a intentar resolver el conflicto sin agredirse, ningún tipo de agresión militar, pareciera una perogrullada, ¿no? Porque diría, "Pues, qué lindo que pase esto siempre", pero es que no pasa esto siempre. Y no está pasando a nivel global. Y digo que a veces en América Latina, que siempre miramos al mundo como que el mundo nos enseña cómo hay que hacer las cosas, yo creo que es para verdaderamente presumir de una vía pacífica para los conflictos geopolíticos. Insisto, teniendo ahí al otro lado lo que está pasando entre Israel en contra de Gaza. Me parece que nosotros no vamos a dejar de ponerlo encima de la mesa. Es cierto que hay que esperar ahora cuál es la reacción de ese otro actor que está detrás de todo, que son los Estados Unidos de América, que hay que estar pendiente, porque seguramente va a haber reacciones más pronto que tarde. Pero queríamos dejar este señalado, y lo digo esta vez como feliz, porque ha salido esto en un tono tan positivo y pacifista y con ganas de resolverlo por otra vía. Quiero irme ahora al Ecuador de los apagones, el Ecuador de las pocas luces. No, no es un tema metafórico, no se crean que estoy aquí jugando a las metáforas de Milei o de Macri. Es literalidad. ¿Qué nos cuentas de estos días? La semana próxima se cumple, de hecho, el primer mes de Novoa, el 23. ¿Qué nos podrías contar, Sofi, de cómo viene la mano? Bueno, todavía no se ha resuelto nada, todavía todo sigue igual, asesinatos en el país, muertes de niños, de niñas también. Contábamos que solamente en Guayas, que es una de las provincias que más se enfrenta a la ola de inseguridad, son más de 260 niños y niñas y gran parte de ellos menores de 12 años. Así es que la cosa no pinta bien, todavía todo el mundo dice que el plan Fénix que había prometido el presidente Lazo está escondido en algún lado y estamos pasando al plan buitre porque la gente sigue muriendo, ¿no? Es duro decirlo con ese humor negro, pero esa es la realidad. Y además estamos procesando los operativos, allanamientos, las detenciones que se hicieron en todo el país durante estos días, mientras en la Asamblea se admitió la solicitud de un juicio político contra la fiscal Diana Salazar por una supuesta selectividad en la justicia, al no haber investigado oportunamente casos como el Gran Padrino, donde está involucrado el expresidente Guillermo Lasso
pero sí avanza rápidamente en otros, ¿no? Salazar anunció que el miércoles hicieron 75 allanamientos en todo el país y detuvieron a 31 personas, entre ellas el exdirector de antinarcóticos, el director, que fue también director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, es decir, director de las cárceles, quien fue puesto por el expresidente Lasso en ese cargo, y también detuvieron al presidente del Consejo de la Judicatura, uno de los órganos de control de la justicia, y quien había denunciado que se estaba amañando el concurso de los jueces nacionales para controlar precisamente qué se hace desde la justicia. Pues ahora está acusado de delincuencia organizada. Y también la fiscal ha dicho que en este caso que surge del asesinato de Leandro Norero, que es uno de los capos del narcotráfico que tuvo el Ecuador y murió en la cárcel bajo custodia del Estado, según la fiscal, desde ese momento recién empiezan a investigar las conexiones que tenía con funcionarios estatales, a pesar de que estuvo encarcelado, bueno, por varios años y cuando ella ya era fiscal, y acusó incluso al asesinado alcalde de Manta, Agustín Intriago, porque dicen que facilitó los delitos del capo. Entonces es re complejo el tema y nos surge la pregunta de si hay que felicitarlos por el operativo o cuestionarlos por las muertes y crímenes que se han dejado pasar desde el inicio de esta investigación. Y mientras tanto, pues no pasa nada con los casos donde está involucrado Guillermo Lasso, O su sea, lo que está cuñado, contando etcétera. Sofía es que sigue Ujú. la telenovela, ¿no? De Sí, la sí, sí. justicia, narcotráficos. Digo porque esto que parecía que se terminaba, yo cuando escucho todo este tipo de cosas pienso un poco cómo el Ecuador ha caído en esta suerte de tránsito hacia un estado, país fallido, ¿no? Todas Duro. las instituciones, todo el poder judicial. Creo que estamos cerrando. Sofía, ¿alguna nota de cierre? No, no, eso era que precisamente estamos esperando a ver qué pasará con los otros casos, ¿no? A ver si es que también son No. diligentes con los círculos cercanos del expresidente, porque como que se desvía la atención, ¿no? Y luego a ver qué pasa, qué pruebas tienen, porque muy convenientemente Norero y el alcalde de Manta, quienes han sido acusados, están muertos. Entonces, bueno, es como conveniente en este momento hablar de todas las otras personas, pero sí, evidentemente le han puesto el nombre de metástasis y de comprobarse que es cierto que está el narcotráfico metido en todo, pues es muy grave. Ay, no sé ni por dónde seguir después de escuchar no sé, una situación de un país que uno quiere y una situación de un país que sigue ahí. Ojalá un día se hable más de cómo resolver los problemas de la gente cotidiana, que no estar hablando todo el tiempo de esos problemas en la cúpula política, una crisis de representatividad que sigue y que perdura. Paramos, tomamos aire y nos vamos ahora a Guatemala, que también casi es una continuidad de los procesos judiciales en América Latina. Y seguimos. A veces yo me pregunto, cuando voy escuchando, estaba escuchando a Sofía con atención y uno habla de cuál es la coyuntura política en Ecuador y claro, tiene que hablar de la coyuntura judicial en el Ecuador. Y digo que es una reflexión que hago en voz alta porque empieza a ser muy común, casi que para hacer política tienes que haber estudiado abogacía, experto judicial en no sé cuántas cosas. Es una reflexión como para que no hemos dejado de hacer. Hemos hablado muchas veces de la importancia que tiene figuras como Diana Salazar, ¿no? La fiscal, como le pasa a Barbosa en Colombia, le pasa a Piña en México, le pasa a Rosati en Argentina. No es que tengamos ganas de hablar de eso, es que pareciera que hay un foco cada día más presente en materia de eso y cada vez que hablamos de eso, yo pienso que la clase política deja de hacer otras cosas, deja de hacer otras cosas, ¿no? Deja de hacer lo que verdaderamente importa, porque al final entras en un laberinto inevitable. Para el que se siente perseguido, incluso es inevitable. Para el que se siente perseguido, entiendo, judicialmente, es inevitable defenderse de la persecución judicial. Y a partir de ahí entra uno en una suerte de bucle hacia adelante, que yo creo que es parte de lo que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos tiempos y se ha puesto en práctica en otros lugares. Y vano con esto porque si tengo que pensar en un sitio a día de hoy de donde estamos envueltos en este bucle judicial, inclusive antes de asumir, porque esta es la nueva modalidad, fijaros que no para de innovarse la judicialización de la política, en una nueva modalidad es la de Guatemala. En Guatemala es esta nueva modalidad donde ya ni siquiera te permiten asumir, o sea, ni siquiera, ¿no? Digo para pensar qué hubiera pasado si en Ecuador hubiera ganado
otra alternativa política que fuera la correísta en las urnas. Por pensar, en voz alta, porque ya hemos llegado a estos extremos. En el Ecuador ni siquiera te dejan presentarte a las elecciones. Esto viene pasando. Bueno, en Guatemala, Leán, la semana pasada lo dijimos, el proceso sigue estando verdaderamente con un nivel de zozobra, de incertidumbre mayúsculo y para mi gusto de un gran daño a la democracia latinoamericana. Alfredo, el viernes pasado la Fiscalía de Guatemala, que está a cargo de Consuelo Porras, que si da un poquito de tiempo luego vamos a detallar un poquito de dónde viene a nivel político O sea, Consuelo Consuelo Porras. Porras es el nombre que me tengo que aprender de Guatemala, ¿no? O Exactamente, sea, es más exactamente. importante Consuelo Porras que la persona que ha sido electa, ¿no? Y parece que sí, porque Consuelo Porras afirmó el viernes pasado que las elecciones de balotaje, donde Bernardo Arévalo, el candidato por el Movimiento Semilla, obtuvo más del 60% de los votos, debían anularse por supuestas irregularidades en lo que había sido la primera vuelta. Ahora, estamos a un mes de la asunción de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. El 14 de enero de 2024 tiene que asumir su mandato y el 20 de agosto derrotó en balotaje a Sandra Torres por el 60,9% de los votos. Estamos hablando de un país donde la transición es muy larga y da lugar a todos estos procesos judiciales que estuvimos describiendo a lo largo del año, desde agosto hasta el día de hoy, y este es el último capítulo del intento de golpe de Estado contra la voluntad popular, contra el mandato de Bernardo Arévalo, antes de asumir. Si te parece, escuchamos a Ernesto Samper, que nos otorgó una buena reflexión sobre qué es lo que está pasando en Guatemala y qué implicancias tiene. Lo que está pasando en Guatemala es muy grave porque es una confrontación entre la institucionalidad y el caos, entre la legitimidad y la ilegalidad. Y casi que podríamos decir, eh, sin exagerar, que es un enfrentamiento entre el bien y el mal. Durante varios meses, el presidente elegido, Arévalo, ha venido siendo confrontado eh, por una serie de poderes que han organizado una especie de golpe de Estado en proceso que por fortuna ha logrado ser conjurado en primer lugar por la serenidad del propio presidente, que ha enfrentado con mucha tranquilidad y con mucho sentido democrático todos los intentos de desconocer su legitimidad, por el apoyo del pueblo que se ha manifestado en las calles de manera multitudinaria y permanente, y la comunidad internacional que lo hemos estado acompañando en sus reivindicaciones. Por fortuna, creo que la actitud del Consejo Nacional Electoral y la más reciente del Tribunal Constitucional que avaló la candidatura y por supuesto la designatura o la elección que hizo el pueblo de Guatemala comienzan a despejar el panorama para el 14 de enero. Sin embargo, hasta que no se posesione y se coloque la banda, cualquier cosa puede ocurrir. Todos esperamos que Guatemala el 14 de enero reitere su vocación democrática, pacífica y de ser un país de instituciones respetadas y respetables. Me quedo con una reflexión que no le había verbalizado ni conceptualizado así. Es un lujo siempre escuchar al expresidente de Colombia, Samper, cuando analiza una situación política, por la capacidad que tiene de conceptualizar, ¿no? Esta disputa entre él le decía, la legitimidad, yo le añado política, ¿no? Y la ilegalidad, le añado judicial. Este es un gran conflicto para estudiar cómo pasa en todos los lugares. Y lo que te pregunto, Lean, es a partir de ahora, estando tan cerca, ¿cuáles serían los escenarios posibles, a sabiendas que es difícil decir esto va a pasar? ¿Qué puede pasar en términos más de escenarios? Bueno, Alfredo, hay que decir también que el Poder Judicial en Guatemala no es tan unilateral, digo, no es que es todo el Poder Judicial quien está yendo contra la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Es un sector, es muy importante, es la Fiscalía General,
a cargo de Consuelo Porras, pero como bien decía Ernesto Samper, el máximo organismo judicial, lo que sería la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, recogió en estos días un amparo de abogados en favor de la democracia y le dio la espalda a la Fiscalía General. Es decir, la Corte acogió un recurso presentado en octubre por ese grupo de abogados y emitió una resolución que protege la toma de posición de Bernardo de Arévalo, la de la vicepresidenta Karina Herrera y de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. También hay que decir que el gobierno electo de Bernardo Arévalo goza de un fuerte apoyo internacional. El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución, ojo, no vinculante, que pide la adopción de sanciones contra responsables por la tentativa de golpe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció. Estados Unidos se viene pronunciando también muy fuerte y anunció estos últimos días el retiro de la visa a unos 300 guatemaltecos, entre ellos un centenar de diputados. Condenó también los intentos de socavar la democracia por parte de la Fiscalía General del país de Consuelo Porras y hay que tener en cuenta también el rol que está jugando el vicepresidente saliente, que es Alejandro Giammattei, que salió a bancar a Consuelo Porras, criticando la injerencia de Estados Unidos, Pues el criticando, gran diciendo que fue perdedor una... de las elecciones y quiere ganar la Exactamente. partida por otra vía, ¿no? Exactamente, recordemos ahora, por último, que ¿quién es Consuelo Porras? Es una fiscal general que había sido revalidada por el gobierno de Alejandro Giammattei el año pasado por 4 años más como fiscal general de la Nación, en lo que fue una decisión muy pero muy criticada porque Consuelo Porras había sido designada por el polemiquísimo expresidente guatemalteco Jimmy Morales en reemplazo de Telma Aldana, que había sido una fiscal general que había emprendido una lucha contra la corrupción muy, pero muy fuerte en Guatemala y que Y fue, la tumbaron fue rápidamente cuando, tumbada. cuando intentó meterse Exactamente. en las cloacas de la corrupción de la clase política, le dije, fuera, chao. Exactamente. Es por eso que Consuelo Porras viene a hacer algo así como la tarea sucia de esa clase política guatemalteca encarnada por Giammattei y anteriormente por Jimmy Morales. Solo podemos decir veremos y también me paro a pensar que un presidente electo que estaría pensando o debería estar pensando únicamente en cuál va a ser su plan económico el día después de asumir, su plan judicial, su plan de... Además le tiene que añadir su plan para defenderse de los ataques judiciales. O sea, este es el nuevo formato en el cual te obligan a tener que afrontar y cuidado. Hoy en día está soportado por el gobierno de Estados Unidos, los demócratas, que hay que saber que hay elecciones en noviembre el próximo año y veremos. Y otra vez, la OEA, ese abrazo del oso de Almagro, ¿hasta cuándo lo agarras y te sueltas? Por eso es difícil. El Grupo de Puebla está haciendo un trabajo magnífico de apoyo a Arévalo y ahí el expresidente colombiano Ernesto Samper está siendo determinante. Ojalá se cumpla la democracia en Guatemala y veamos a Arévalo investido como toca. Tomo aire y sí, se viene un poquito de Argentina, sí. Hay una cosa que es que el señor Milei nos está obligando a los pizarreras y las pizarreras a incumplir nuestra palabra. Nosotros no habíamos dicho que después de la cita ya de elecciones, dijimos, y bueno, ya toca un poco descansar de hablar de Argentina en un año donde la coyuntura electoral efectivamente era importante en este país. Y habíamos dicho, bueno, ya dentro de poquito retomaremos. Pero el señor Milei no nos permite mm, que dejemos de hablar de la Argentina. Se ha empeñado. Se ha dicho, bueno, la gente de la pizarra le vamos a llevar la contra y no queda otra. Esta vez nos toca hablar porque el señor Milei ha decidido que la casta somos todos y todas. O sea, usted, por ejemplo, no tiene propiedad, trabaja 14 horas, sufre en el transporte, manda a los chicos a una escuela, las chicas, la peleas el fin de semana, usted es casta. O sea, es el momento de la redefinición del concepto de casta. La casta somos todas y todos. Y los privilegiados, en este caso, siguen siendo los de siempre, que se llaman los agroexportadores de la Argentina. O sea, si lo dijéramos de una manera quizás no correcta, porque no es monolítico, el campo, yo me atrevo a decir que
los grandes del campo, no los chiquitos del campo ni los medianos del campo, los grandes del campo. Las medidas económicas de Milei ha sido así como más o menos. Yo me lo imagino, no sé si en América Latina se conoce lo que es el término de un trilero. El trilero, por las caras de mi equipo parece que nunca la escucharon, el trilero es ese que se pone en Madrid, en plena Gran Vía, y se ponen con unos cubitos, con un garbanzo dentro, un hueso de aceituna o alguito, y mueve rápidamente los cubitos y le dice a la gente dónde está el hueso. Esto que juega uno con los niños, ¿no? Y que le engaña y se esconde el... Bueno, el señor Milei nos dice que el problema es el problema fiscal, apenas recorta nada de lo importante para corregir el problema fiscal, ¿no? Más allá de algunos aspectos simbólicos en los que podemos discutir y es legítimo si hay que quitar la pauta o no, si hay que recortar gastos onerosos en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. Eso es una discusión legítima de la política. Yo no veo ningún problema. Entiendo que lo hacen con marketing, ¿no? Porque en términos cuantitativos en el presupuesto eso no varía absolutamente nada, pero es correcto simbólicamente discutir eso. Me parece muy bien que se discuta sin problema eso. Lo que no me parece bien es que si quiere corregir el problema del déficit fiscal, porque no termina de una vez con los privilegios del gasto tributario en la Argentina, que suponen el 4,7% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa el gasto tributario? La plata que algunos no pagan de impuestos porque tienen una bonificación, una exención, un regalo. Por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial no paga impuestos en la Argentina porque es el Poder Judicial. No tiene sentido en términos de eficiencia económica, pero tampoco tiene sentido en términos de justicia social. O sea, ni lo uno ni lo otro y el Poder Judicial no paga. Y así podemos sacar la listita del presupuesto y supone 4,7% del Producto Interno Bruto. O sea, podría, con la mitad del gasto tributario, así, sacando, se puede quedar ya con la mitad del problema del déficit fiscal que él cree que es el gran problema de la humanidad. Lo que en verdad está haciendo es cambiar el modelo económico y nos pone el foco en el déficit fiscal y el problema lo está resolviendo de otra manera. ¿Qué quiere el señor Milei? Lo que quiere es un modelo de una Argentina, como él mismo dice, de finales del 19, principio del 20, que es un modelo de economía reprimarizante. Dicho de otro modo, que se siga obteniendo dólares, exportando la materia prima sin valor agregado. Añado industricidio, vamos a matar a la industria argentina, por eso provoco no un tipo de impuesto. O sea, el señor Milei, el liberal, poniendo el impuesto a los importadores. O sea, el liberal le pone un sobreimpuesto a los importadores, que claro, dependen de insumos productivos que tienen que importar afuera, encarece la importación del insumo productivo y no pueden, o sea, atrofiados. El tipo de cambio diferencial es a favor de los exportadores, en contra de la industria nacional. Y si fuéramos pocos, lo que quiere ahora es que se acabe la inflación sin que exista plata en los bolsillos de los argentinos. Así se acaba la inflación a lo peruano, a lo colombiano o a lo paraguayo. Es decir, la inflación se puede corregir así. Efectivamente, si yo ahora le quito la plata a Bahía Luna, a Crismar Lujano, a Sofía, a Lean, a Gaby y a Fla, y no tienen nada de plata para comprar, se terminó el problema de la inflación en la Argentina. Los voy a reventar, los voy a matar, económicamente hablando. ¿No? Yo termino el problema de la inflación, pero en un minuto lo termino. O sea, le quito la plata a todo el mundo. Podría ser incluso decirlo más abruptamente. A los jubilados le quito la plata. A cualquier tipo de prestación social le quito la plata. Los salarios estancados. Así le quito la plata a todo el mundo y yo resuelvo el problema de la inflación. Esto es muy viejo, ¿eh? Esto no es libertario, ni anarcocapitalista, ni liberal, ni nada. Esto es muy viejo. De hecho, en las doctrinas, por ejemplo, de los modelos de integración de la Unión Europea, al principio resolvían el problema de la inflación con un estancamiento económico, por la vía del el consumo. Que la gente no consuma y yo resuelvo el problema de la inflación. Claro, si ninguno de los 7 que estamos acá tenemos plata en el bolsillo, se terminó el problema de la inflación. Y sí, si es que la economía neoclásica, que es lo que hoy en día es el señor Milei, y no es así de simple, es así de sencilla. Yo creo que estamos en un momento donde se está discutiendo el modelo económico de la Argentina en los próximos semanas, meses, años, siempre y cuando la ciudadanía diga hasta aquí llegamos. Eso siempre es una variable del hasta aquí llegamos. Siempre. Hasta aquí llegamos. El hasta aquí llegamos significa empezar a cuestionar el modelo económico y además es legítimo. Yo en eso no me pongo en contra de la gente que votó a Milei. Y la gente que votó a Milei empieza a decir esto no es lo que creíamos de la política económica del señor Milei. Nosotros pensábamos que era el ajuste es el otro,
pero cuando la motosierra entra en mi casa y me hace que no pueda comprar nada para Navidades, entonces es legítimo que esa ciudadanía que estaba seguramente desesperada buscando una salida por una crisis de representatividad política a nivel del país, se empiecen a repreguntar cosas. Yo me quedo pensando, no sé qué piensa Gaby al respecto, de que el votante de Milei, que siguen repitiéndolo tanto, creyéndose su propia mentira, no es el 55%. El 55% fue la gente que votó a Milei en un balotaje, es decir, frente a otro adversario. El verdadero voto de Milei es un 30%, que no es poco, es mucho, es una base importante, pero ese 30% es un voto muy efímero y volátil, o sea que van con él y mañana pueden ir con otro. Yo creo que la duda que surge es hasta cuándo la ciudadanía argentina va a seguir avalando. No estoy planteando una salida no institucional del problema, no estoy diciendo eso, lo digo para dejar clara la nota a pie de página. En absoluto estoy planteando eso. Lo que estoy planteando es avalar, pues en política las cosas se avalan, se aplauden o se rechazan de mil maneras. No necesariamente estamos hablando de ningún tipo de proceso de desestabilización complejo donde pierden todos, en absoluto. No sé, Gaby, cómo lo estás viendo desde lejos con una ciudadanía que los precios ni decir tienen, pues efectivamente la devaluación tercera, cuidado, véanse el cuadro de CELAC que acaban de publicar, la tercera devaluación más alta en los últimos 50 años de historia de la Argentina, solo superada por dos momentos de la hiperinflación de Alfonsín. La tercera no se ha visto este tema en ningún lugar en los últimos tiempos. No sé, Gaby, ¿cómo lo ves? Sí, Alfredo, yo dos cosas a aportar a lo que decías. ¿Te acuerdas que en el anterior programa tú planteabas va a haber un equilibrio y vamos a ver qué se sobrepone a qué entre tres tendencias de miradas económicas o de cómo resolver el problema económico en Argentina dentro del gobierno de Milei? Y en estas primeras yo percibo que claramente aquí no hay ninguna fórmula renovadora, nos están trayendo ajuste a lo Banco Mundial, a lo Fondo Monetario Internacional durísimo, no por nada salen a felicitarlo desde esas voces. Y un segundo elemento que sí creo que llamo la atención es, yo percibo que mucha gente se está sintiendo huérfana de una respuesta desde el lado progresista de la política y del quehacer político en Argentina. Ojo, ¿no? Las orfandades se pagan. Uno no puede dejar huérfano al compañero y a la compañera sin una voz clara, sin tener un costo político. Y creo que ahí se siente un poco esto. Veremos qué pasa con las estructuras sindicales que han anunciado reuniones, que han anunciado coordinaciones para tratar de proteger la magra economía popular. Y creo que la pregunta que tú haces es ¿cuánto tiempo tiene Milei? Yo creo que es un tiempo corto. Creo que es un tiempo corto. Todavía no se ha anunciado unas medidas privatizadoras en los ámbitos más importantes de la economía argentina, como puede ser YPF, pero veremos qué pasa hacia adelante. Sí, cuando decimos tiempo corto para Milei es para que deje de hacer lo que quiere hacer. Insistimos, lo que estamos planteando acá es que no pueda de ninguna manera seguir llevando a cabo su programa de motosierra, que no, esta motosierra Motosierra implica. con la gente. Claro, sí, Motosierra sí, con la es gente. O sea, no. cortando la cotidianidad de la gente. Empiezan a surgir incluso los primeros informes económicos internacionales, que no son ni mucho menos ni marxistas ni bolivarianos. Una de las consultoras de Oxford Economics ha planteado precisamente que los niveles de éxito, ¿no? Que tiene este tipo de modelo económico es prácticamente nulo. Yo estuve esta semana reunido con uno de los responsables de los editores para América Latina del Financial Times y me decía que ellos, que suelen hablar con muchos inversores internacionales a nivel europeo, consideran que tampoco hay ninguna posibilidad de éxito al respecto. Y luego hay algo que yo creo que no sé si también no solo tienen
¿no? el escenario de que una gran parte de la ciudadanía, cuando la motosierra ya te está entrando en casa, porque además ha entrado en casa desde el primer día, ¿no? Y las necesidades no tienen paciencia, ¿eh? O sea, de que va a resolver el problema de la Argentina de aquí a 150 años, no, ahí estaremos muertos todos y todas, como decía el propio Keynes, ¿no? Muchas veces abusamos del término largo plazo, cuando las necesidades existen, deben ser resueltas en el cortísimo plazo y además legítimo que la ciudadanía no permita. Pero además de que la ciudadanía le rechace su plan motosierra, luego hay algo que yo aprendí mucho y en el Ecuador, de hecho lo aprendí, que los grupos económicos no son también monolíticos. O sea, si favoreces a los exportadores en contra de la industria nacional, puede haber una disputa. De hecho, en el Ecuador, la disputa del señor Lasso con los exportadores, la banca y exportadores, le llevó a última instancia de que transite precisamente de un presidente pro banca a un presidente más pro agroexportador, ¿no? Como es el señor Noboa. Digo porque a veces este conflicto económico que se puede dar en la Argentina en el cortísimo plazo, cuando a los importadores le dificulte sus tareas, cuando a la industria nacional, cuando a las pymes le dificulten sus tareas. Y luego viene el otro corolario para terminar Argentina, que es interesante, es esto va acompañado con represión. Pero es interesante porque con un lema, como dicen, que quien la hace la paga, ¿no? Es el lema burrichista de lucha contra la gente que quiera protestar como derecho universal. Es curioso porque quien la hace la paga, que es para reprimir a la gente que pueda ir a protestar en la calle, para cortar una vía, no se aplica para la gente que ha hecho delitos fiscales durante todo este tiempo, porque el señor Caputo, el ministro de Economía, ahí dice, quien la hace no la paga, sino pueden traer la plata gratuitamente a este país. Es decir, en ese caso no hay el quien la hace la paga. El quien la hace y la paga es con la persona que va a protestar en la calle, que va a cortar una ruta. ¿No? En cambio, con la persona que ha cometido un delito fiscal durante mucho tiempo y tiene toda la plata sin declarar fiscalmente, ahí no es quien la hace la paga. Ahí es quien la hace, tiene el premio de que encima pueda traer la plata al país sin ningún tipo de problema. Lo digo porque verdaderamente empieza a ser una suerte de, no sé, yo diría que esto de lo experimental, y esa es la diferencia, y para terminar, la diferencia con Mauricio Macri, a mí es que si bien pueden estar haciendo lo mismo, lo que tengo como un enigma es que el señor Milei tengo la sensación de que está convencido de esto. El señor Macri lo que quería era beneficiar, ¿no? A los suyos de siempre, ¿no? Pero el señor Milei, que también puede querer beneficiar a algunos amigos, lo que creo es que tiene una convicción en esto. ¿Hasta dónde le va a llevar la convicción? ¿Hasta dónde le va a llevar la convicción? Ese es un poco, cuando uno está convencido en términos fanático, ¿no? Como una suerte de dogma, de fe en lo que está haciendo en lo correcto, ¿hasta dónde va a llegar con esto? O sea, ¿hasta dónde va a llegar su Excel? ¿Hasta dónde va a llegar su Excel? La verdad que lo digo con mucha tristeza porque quizás estos estudios valgan o estos comentarios valgan de muy poco cuando simplemente hay que ir a un supermercado para ratificar todo esto. La gente la está pasando muy mal y esto recién empieza. Paramos y le vamos a seguir dando pedales a la pizarra. Y yo diría que me parece que casi como con un poco de contraste, un poquito de contraste, y además creo que fue aludida bastantes veces, porque Argentina hoy en día empieza a ser aludida y apelada, evocada permanentemente por lo que está pasando. Me parece que es interesante, Gaby, que hablemos un poquito de Bolivia, sobre la economía boliviana, porque hay una discusión muy fuerte en Bolivia, ¿no, Gaby? Inclusive al interior de este cada vez más fragmentado y fracturado, es si hay crisis económica o no hay crisis económica. Me parece que es un debate y en este sentido, fíjense, no sé, Gaby, a mí me parece legítimo este tipo de debates políticos. No le veo ningún problema al debate. A mí me gusta que existan este tipo de debates políticos. ¿Existe o no existe crisis económica? Los por qué, los para qué, los argumentos en un lado y en otro, incluso a veces con un lenguaje a lo mejor más hiriente. Pero esto es discusión política. A mí esta parte me parece que no le rehuyo a las discusiones políticas al interior de un bloque, aunque sean a veces un poco más descarnadas de lo que nos gustaría. A partir de ahí, Gaby, como en este marco de disputa si hay crisis económica o no, Luis Arce, el presidente, se hace una conferencia frente a muchos periodistas y ha dicho muchas cosas, ¿no? Así es, Alfredo ha hecho una conferencia de casi 1 hora y media, una conversación con los periodistas en el país y
La primera parte fue toda del tema económico. En un primer momento de esta conversación, Luis, como presidente, lo que intenta es mostrar que hay cifras que respaldan el hecho de que Bolivia no está en crisis. Habla de que está entre las mejores economías de la región, que los organismos internacionales dieron un crecimiento menor del que va a tener Bolivia hasta final de este 2023. Habló de cifras de desempleo, inflación, etcétera, etcétera. Pero un resumen en unos cuantos segundos de esta parte económica, le pido a Fer que nos pase un primer audio de Luis Arce. En economía, todos sabemos que los ajustes pueden venir o por el lado de los precios o por el lado del quantum, de la cantidad de la producción. Es muy fácil ajustar la economía por los precios. Es lo que plantea siempre el Fondo Monetario Internacional. Son las recetas del viejo fondo, es el neoliberalismo en acción, cuando se plantea el ajuste de una economía por el lado de los precios. Que es muy fácil. El ajuste de los precios es muy fácil, pero tiene unas enormes consecuencias para la gente. Es lo que nunca va a decir quienes proponen ajustar la economía por el lado de los precios. Lo más difícil siempre es, en la economía, ajustar por el lado de la producción, por el lado de la cantidad, por el lado del quantum. Y lo que nosotros estamos haciendo para mejorar las cifras del déficit del sector público, las cifras de la deuda externa, las cifras generales de toda la economía, es corregir estructuralmente la producción en la economía nacional. Por eso está la industrialización, que es un cambio estructural en la economía nacional. Bueno, acá escuchábamos cómo Luis Arce en un Le estaba hablando a Milei, ¿no? Pareciera que le está hablando a Milei, porque lo que él hace en esta primera hora de conversación sobre la parte económica, es además decir cómo está llevando adelante ese ajuste a través de impulsar la producción, la industrialización, etcétera, en varios ámbitos, en el ámbito del litio, en el ámbito de los hidrocarburos, convertir la economía en esa economía de base ancha en la que todas estas inversiones del ámbito público van a ir a reforzar la producción y van a evitar que, por ejemplo, sigamos teniendo en Bolivia un déficit de hidrocarburos líquidos que los importamos, y él dice, bueno, los vamos a producir a partir de biodiesel, tenemos 3 plantas en camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, contrasta mucho cómo Luis Arce plantea la necesidad de ajustar, sí, pero ajustar exactamente por el lado contrario del que se plantea en Argentina hoy. Por eso me parecía interesante comparar estas dos maneras de hacer las cosas. Y bueno, en esta conversación con los medios también hubo una segunda parte más breve sobre temas políticos, para lo cual también hay un pequeño audio que seguramente en este caso nos alertará más que alegrará. Hemos visto las encuestas, hemos visto que claramente el compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor, así lo identifica la población. Nosotros lamentamos que haya pasado eso. Nosotros tenemos evidentemente diferencias con el compañero Evo, pero básicamente la principal diferencia es el que se respete a las organizaciones sociales. Esa es nuestra principal diferencia. La parte, Gaby, es Bueno, aquí más. Primero, hay una parte, ¿no? Una primera parte que destacas que es, efectivamente, hoy en día ya se ha abierto lo hemos dicho permanentemente y ya no podemos esconder más allá de que no nos gustara de inicio, pero hay que reconocerlo, es una discusión ya con 2 líderes manifiestamente desencontrados en muchos aspectos. Después hacia adelante no sabemos qué va a pasar, no tenemos ni la más remota idea. Ahí abre un debate que es tocar a Evo, pues, probablemente la fibra más sensible de Evo, que es cuestionarle por la vía de darle la espalda a las organizaciones sociales. En eso yo diría que habría muchos matices que introducir. No suscribiría las palabras de Luis Arce, yo al menos, en este punto. No, las organizaciones sociales
están muy fragmentadas, las direcciones están divididas y algunas están respondiendo a Evo Morales y otras están respondiendo a Luis Arce y David Choquehuanca. Me parece que es más difícil de utilizar un concepto no único de las organizaciones sociales. Quiero decir lo que pienso, Gaby, porque me parece que es un tema probablemente muy delicado, ¿no? En el caso boliviano y también para reflexionar en términos latinoamericanos. Así es, Alfredo, y lo que me parece absolutamente contradictorio es que Evo Morales es quien generó la posibilidad de la consolidación de un instrumento político como es el MAS en torno a las organizaciones sociales. La conceptualización de la política antes de Evo Morales y antes del MAS era de la izquierda clásica, en la que la vanguardia de un partido político no provenía de las organizaciones sociales campesinas o trabajadoras, sino en general de sectores de clase media, académicos, y no desde los sectores populares. Entonces, ahí hay también unos contrastes importantes. En las próximas 70 y ya 48 horas, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que definir qué hace con el mandato de 2 salas constitucionales, una de Ibirgarzama en Cochabamba y otra de La Paz, que le han dado mandatos al Tribunal Supremo Electoral en relación, volvemos al Congreso del MAS realizado en las primeras semanas de octubre. Yo no me canso de decir que más allá de lo que pueda decir uno y otro, aquí está en riesgo un proyecto político que es el proyecto político de las mayorías del país. No se trata solo de personas o individuos, se trata de colectividades enteras que consolidaron un bloque popular único y que hoy está en absoluto riesgo, inclusive de perder su personería jurídica. Así que la semana que viene ya prometemos que vamos a contar cuál es la resolución del Tribunal Supremo Electoral y vamos a valorarlo políticamente porque en principio se espera que le dé la razón a una de las 2 salas constitucionales que tienen puntos de vista encontrados y uno implicaría anular definitivamente lo que se resolvió en el último Congreso del MAS. Eso implica muchas cosas, hasta la propia candidatura, y la otra es darle la razón o que busque algún tipo de lugar intermedio. Pero el tiempo corre y, como dice Gaby, cuidado que estén poniendo en juego nada más y nada menos que la personería jurídica del MAS, lo cual implica tener que buscar otras siglas para buscar una candidatura presidencial y además le añado estar en manos de la justicia, otra vez el Poder Judicial. Pero además, Alfredo, en una justicia que hace pocas horas también se autoprorrogó. Es Claro, decir, claro. dijo el Tribunal Constitucional, bueno, nosotros nos quedamos, la Asamblea Legislativa no cumplió su tarea y no preseleccionó candidatos para llevar adelante elecciones populares, por lo tanto nosotros nos quedamos hasta nuevo aviso, sin un plazo, sin una fecha. Es decir, es una especie de golpe de Estado en el ámbito judicial dado por los mismos magistrados del Tribunal Constitucional. Tenemos las Algo que no, monarquías para siempre y se tenemos los están poderes empezando, judiciales para, se están para- empezando a convertir en monarcas de que nadie los toca, que nadie los mueve en todo el continente. Ojo con eso, ¿no? Haremos próxima semana capítulo boliviano como toca. Ahora nos vamos para Chile. Tomamos un poquito también de respirar profundamente, porque esto no es fácil hablar de un plebiscito o el plebiscito 2, 3 en la pizarra. Voy a contar una infidencia. Hemos estado con Flavia eligiendo la música cortina de Chile para el próximo año y para este ya. Además, con el tema de la discusión del plebiscito que tiene lugar mañana, tocaba. Ha sido tan difícil elegir entre las 100 canciones que me ha mandado Flavia. Todas me gustaban. Al final ha sido por sorteo. No, es una mentira absolutamente mentirosa, ¿no, Flavia? Ha sido insoportable, Alfredo, ha estado, ¿no? Yo me volví experta no en la Constitución, sino en música chilena. Descubrí que me gustan mucho los jaivas, descubrí mucha música, pero Alfredo no lo convencía nada hasta que llegamos, por suerte, a este temón que se llama El baile de los que sobran, de los prisioneros, el tema que convenció a Alfredo Serrano Mancilla. Esta canción, te digo, porque me convenció, porque fue la canción que se escuchaba después de las masivas protestas en contra del ajuste neoliberal, precisamente, del incremento de los precios del transporte público, y ahí brotó
un movimiento que ya tenía cimientos, ¿no? Anteriores, y desde ese momento, Flavia, yo diría que tenemos que un poco ordenarle a la gente que nos escucha, por ponerlo en secuencia. En ese momento se inició un proceso de facto constituyente. No hablo de la votación, sino se dio que el poder constituyente, ¿no? Decía, queremos cambiar las reglas del juego. Y se intentó, ¿no? A ver si tú eres capaz de contarlo así como por capítulos, ¿no? Porque se intentó, Cronológico. ¿no? Se intentó, efectivamente se hicieron 3 plebiscitos, 2 en realidad, pero 3 si contamos el de entrada, que estabas ahí un poco en debate. Pero ¿te parece primero que escuchemos un audio que tenemos, Alfred, de Marco Enríquez Ominami? Vamos a darle el audio que nos pone un poco en contexto y después hacemos repaso histórico. Fer, ¿nos pasas a Marco? Chile enfrenta un plebiscito trascendental en medio de una anemia del electorado. Con bajo interés, Chile enfrenta su 8ª elección desde el estallido social de 2019. Chile enfrenta un plebiscito con voto obligatorio. Enfrenta entonces una elección en medio de una ola de inseguridad, en medio de una crisis económica aguda, en medio de una sociedad muy polarizada y al mismo tiempo conducidos por un gobierno impopular, con una oposición de derecha aleonada por los últimos 2 triunfos contundentes, masivos e históricos en las elecciones que rechazaron el texto constitucional redactado por la izquierda y la centroizquierda y que además eligieron con una mayoría inédita con 2/3 de representantes para construir este nuevo texto que se plebiscitará este domingo. Chile, que dejó de ser el mejor alumno de América Latina, Chile que dejó de ser una excepción latinoamericana, Chile enfrenta los demonios de la inflación, de la inmigración desregulada, del narcotráfico, del crimen organizado, y por tanto este plebiscito se vuelve trascendental porque son 2 opciones absolutamente contradictorias. En caso de ganar la opción a favor del texto redactado por el hijo predilecto de Pinochet, José Antonio Kast, Chile tendrá una nueva constitución que profundiza el modelo neoliberal con subsidio a la demanda, con voucher, con una hipócrita opción respecto a la libertad de elegir tu educación, tu salud, tu pensión. Y si gana la opción en contra de este segundo proceso constitucional, puesto que hemos tenido 2 procesos constituyentes en 15 meses, después de 200 años sin ningún proceso constituyente, si gana la opción en contra, será un escenario muy adverso para la derecha y abrirá incógnitas en el mundo de la centroizquierda. Lo que sí es cierto es que este segundo proceso no tuvo apoyo ciudadano ni fue apoyado por la ciudadanía. Fue una creación del presidente de Chile y la derecha y se anticipa un resultado incierto. Hoy el país tendrá que tomar su camino respecto de 2 opciones, en contra y a favor. Hemos escuchado a Marco Enrique Ominami, que es una figura central en la política chilena en los últimos tiempos. Ha sido candidato presidencial 3 veces, llegó incluso a cotas muy altas, un 20%. En la última obtuvo menos, pero fue clave para después acabar apoyando a Boric. Hoy en día ya lo han escuchado, es mucho más crítico con el presidente Boric. Y me quedo con una reflexión que él hacía Marco Enrique al final. Claro, es que estaríamos frente a la posibilidad de que mañana el texto salga rechazado y es un texto, y es interesante, es una discusión filosófica casi que tiene la gente atrás. Primero se votó un texto saliendo del poder constituyente y ahora es un texto saliendo del poder constituido. Cuando hay un proceso constituyente, lo aprendí en Bolivia, hay una tensión permanente entre los que vienen y los que no se quieren ir, ¿no? Y los que no se quieren ir, que es el poder constituido, ¿no? Los que siempre mandan, los que mandaron siempre, ahora han dicho, ahora redactamos nosotros, porque así fue el cauce. A partir de ahí, Fla, a ver si para entender bien, sobre todo para mi gusto, las diferencias entre esta constitución propuesta por el poder constituido y la constitución propuesta, que también fue rechazada por el poder constituyente, primero, ¿cuáles serían las principales diferencias entre lo uno y lo otro?
Bueno, sí, efectivamente las constituciones, los textos son muy distintos entre sí, ¿no? Como decías un poquito, vamos a hacer muy breve el repaso porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero todo nació en 2019. Estamos hablando ya de hace 5 años atrás, después del estallido social chileno, que tuvo una ola de protestas que hacía muchísimo tiempo que no se había visto, incluso hablando de aumento del subte, del transporte, como el gas que encendió la llama, lo cual, bueno, en Argentina me llama mucho la atención, pero terminó con un pedido de reformar la Constitución que venía de la época de Pinochet, ¿no? Una Constitución que estaba viejísima, que ya no representaba al nuevo Chile del despertar chileno. Yo, todo esto que estoy nombrando era antes de que Boric sea presidente. Imagínate que en el medio hubo elecciones y ganó un candidato de izquierda, que no era algo particular, digamos, algo común en Chile en ese momento, y La Paz, más o menos en 2019, volvió a las calles cuando se decidió empezar un proceso constituyente. Lo que no se esperaba era, obviamente, que ese proceso iba a llegar al día de hoy. En 2020, Alfred, para que hagamos un recordatorio rápido, se votó por si se quería o no una nueva constitución. Se dijo que sí, que se quería redactar una nueva constitución. Y el primer intento, que es el que se votó en 2022, lo redactaron constituyentes, votados democráticamente, que tenía representación paritaria de hombres y mujeres, inclusión de pueblos originarios, otras minorías. Era un texto mayoritariamente progresista, un escrito progresista que, por ejemplo, definía a Chile como democracia paritaria con un Estado plurinacional e intercultural y ampliaba derechos como educación, salud, vivienda, entre Quiero otros. Un aclarar, texto muy... Fla, que era un texto muy progresista, pero fíjense que a pesar de ser escrito por los representantes populares a partir de una votación, como bien decía Flavia, había aspectos de la vieja Constitución que ni siquiera Sí. podían tocarse. Es decir, que ya Bueno, era eso también habla de progresista. Chile, ¿no? No, pero es interesante porque era progresista, pero es tan fuerte el poder constituido conservador chileno que no le permitía rienda suelta. No pasó así en Bolivia, no pasó así en el Ecuador. Lo digo porque no siempre pasa que el poder constituido le dice, los tratados internacionales no me los toque, que esto no se tocan. Esto se hizo en Chile, a pesar de eso, se somete el texto a votación, Fla, y sale un rotundo no, ¿no? Bueno, y sale justamente acá un poco de lo que hablas de también lo que ya está constituido en Chile, se somete este texto a votación, un Chile que parecía estar cambiando en muchas situaciones y este texto sale rechazado abruptamente por más del 60% de los votos en 2022, cuando se va el primer plebiscito, sale el rechazo, absolutamente no queremos esa constitución, redacten una nueva y que la redacten otras personas, ¿no? Acá también es interesante quienes empiezan a hacer, un poco creo que lo decían en el audio y era muy interesante, esta alianza un poco más de poder político de quienes redactan el segundo intento de constitución y también el poder que empieza a tener Cast, ¿no? Obviamente, por eso yo te decía un poco en joda la vez Repite pasada, eso pero que esto me de encanta, Fla. Repíteme el la momento que estamos. Constitución. Estamos La ante el sí o no a Constitución. a la Constitución, ¿no? Exactamente. Bueno, y este documento que recibió luz verde por parte del Consejo Constitucional, el que ahora se va a mañana someter a las urnas, es muy distinto, por supuesto, al documento progresista del primer intento. Tiene, por ejemplo, en debate la incorporación de objeción de conciencia, que puede ser un problema para el aborto que hoy en día en Chile se puede hacer por causales. Tiene esta objeción de conciencia que es, bueno, obviamente un apartado muy llamativo en esta nueva constitución. Habla del sistema privado de salud y las administradoras de fondos de pensiones que se crearon bajo bajo la dictadura y que pasarían a tener rasgo constitucional. Y también tiene, por supuesto, una fuerte mirada anti-inmigrante porque dice que se ordene la expulsión en menor tiempo posible de los extranjeros que ingresen a Chile. Es, dicen incluso en Chile, un texto más duro que la constitución de Pinochet, la constitución que hoy en día existe, esta constitución que se somete mañana a debate, es un texto que tiene todas estas miradas, ¿cierto? Gaby, ¿has visto un poco cuáles serían esos ejes que plantea Fla, que son incluso más conservadores, más retrógrados que la constitución anterior pinochetista? ¿Qué destacarías? Bueno, a mí me llama muchísimo la atención el retroceso en términos de derechos que igualen a hombres y mujeres, que garanticen derechos para población LGBTI, que garanticen derechos para niños y niñas en términos de su educación, niños, niñas, jóvenes, etcétera. Se profundiza todo el tema de la lógica privatizadora de derechos sociales como educación, salud, etcétera. Y yo ahí, digamos, veo en el fondo, yo me acuerdo un texto que escribí para CELAC hace
antes del de la consolidación de la primer intento de constitución y de la elección de constituyentes, escribió un texto en el que decía que era necesario que gane un gobierno de izquierda. Imagínate, todavía Boric no era presidente de Chile, para poder garantizar un proceso constituyente progresista. Que sin un gobierno de izquierda era muy difícil que una constitución progresista eche raíces. Pero hoy, mirando hacia atrás, digo, no es solamente tener un gobierno de izquierda, Claro. es también que ese gobierno de izquierda pueda hacer raíces con un proyecto nuevo de Me deja pacto. que sea muy malvado. Lo que faltaría es que el gobierno de izquierda también hubiera sido de izquierda. O Bueno, sea, a veces el gobierno se dice de izquierda, pero acaba no siendo de izquierda. Y yo creo que al actual gobierno chileno le ha pasado eso de dar un pasito para un lado, para otro, para no saber para dónde, porque si hubiera sido un tractor de verdad desde el Estado, pues el Poder Ejecutivo legítimo, a lo mejor hubiéramos estado hablando de otro escenario, ¿no? claro, porque tendríamos un poder constituido que empuje las energías de transformación del Estado y de la sociedad y que acompañe a a un poder constituyente. Esto no ha sucedido en Chile. Muchas veces hemos hablado del equilibrio entre Estado y sociedad en la calle, y esto tampoco necesariamente fue de esa manera en Chile. Entonces me quedo con esas dos reflexiones releyendo lo que Sí, escribí es hace verdad. tanto tiempo. Y Te Flavia, cuento un poquito. hacia adelante, ¿qué va a pasar? ¿Seréis capaz de decirme mañana qué va a pasar? Dime que sí, sacan Hacia la bola mañana. de cristal. A ver, bola de cristal. Perdona, Abraham, por estar haciendo tu trabajo en este momento y frotar la bola de cristal, pero todo parecería indicar, Alfred, que mañana va a salir nuevamente rechazo a este texto. Ya se rechazó el progresista, ahora se rechaza la Constitución y todas las encuestas indican que sí se va a rechazar ampliamente la protesta. Hay algo que quiero resaltar que para mí es muy importante, que esto se está volviendo un poco personal, ya pasó con el plebiscito pasado, que se está volviendo como una especie de referéndums del gobierno, ¿no? La derecha dice que si efectivamente sale el rechazo, están apoyando al gobierno, porque ellos no bancan esta nueva constitución, y los partidos del gobierno se manifestaron, por supuesto, en rechazo a la propuesta. Algo muy interesante de cara adelante es que si efectivamente se rechaza, este proceso que nació en 2019 no está resuelto y hay que discutir cómo proceder. El oficialismo lo que dijo por el momento es que no hay disposición política de impulsar un tercer proceso. Fue un poco hasta acá llegamos. No, yo te iba a preguntar, menos mal que me la has hecho el spoiler final, porque digo, ¿y si dice que no? ¿Cuál es el siguiente capítulo? Este no te lo podemos decir hasta ahora, lo siento, pero ese, de hecho, dudo que te lo podamos decir la próxima semana. O sea, va a ser más complicado. Dime, Gaby. Ojo que el statu quo en un país como Chile no es neutral. El statu quo, si las cosas se quedan con una constitución pinochetista, no es neutral, es claramente favorable a la derecha, y eso hay que decirlo porque si no me arde la conciencia. Sí, es cierto que no se van a quedar de brazos cruzados. Esta gente inventarán cualquier otra cosa. Veremos, mañana seremos todos y todas mucho más inteligentes, pero era necesario ponerle un foco al proceso político chileno también convulsionado. Sigo tomando aire porque ahora viene una cosa que yo creo que vamos a tener, ver si el capitalismo tiene ingenio para decir que hay una oferta cuando lo que hay es una trampa. Bueno, vamos a ver qué hay. Seguimos en la pizarra. Nos toca seguir en la pizarra en un momento ahora que se vienen curvas, porque es la parte donde se investiga algo que es, ¿existirá el término ininvestigable? Puede ser. Puede ser que existan cosas que sean difíciles de investigar, pero a veces queremos aproximarnos a este mundo extraño, mundo al revés, que diría nuestro Galeano, que a veces el capitalismo te dice aquí tienes una oferta, pero detrás hay cosas extrañas, hay cosas rarísimas. Y si me permiten una nota a pie de página, tan rarísimas, y no por eso no lo hemos mencionado, como lo que viene pasando en el Perú, que ahora está Dina Boluarte sometida a una moción de vacancia. O sea, la quieren echar. Vamos a ver, y la quiere echar la izquierda, no sé si tiene votos, pero que sepan que no le estamos dando más
más análisis porque veremos la semana próxima si prospera o no la moción de vacancia y ya le hicimos un especial peruano la semana pasada y no ha cambiado nada. O sea, digo para que en términos de lo que pueda avanzar, no puede avanzar, es eso, detrás de una gran noticia es una más, un intento de tumbar al presidente, uno más. Lo mismo ya están construyendo algún lugar en la cárcel preparada para expresidentes allá, ya están ahí poniendo Dina Boluarte, ¿no? Que es un clásico, si el fujimorismo decide esta a pesar de no haber ganado las elecciones. Es esto, las trampas que tiene el mundo capitalista para ofrecerte una cosa y hacer lo contrario. Yo le dije a Chris hace ya 2 semanas, le dije, Chris, a ver si eres capaz de buscar ofertas que no son ofertas. Chris me dijo, Alfredo, pero ¿dónde me estás llevando? ¿Dónde me estás diciendo esto es imposible? Empezamos a dar vueltas. No sé, tengo que prometer que no sé lo que ha encontrado. Y ella, yo le he preguntado esta mañana, ¿vamos con eso? Y me dice, sí, vamos con eso. Así que todo tuyo, Chris. Bueno, yo creo que las ofertas que no son ofertas, no son necesariamente ofertas locas o ofertas que no se nos ocurren. Yo creo que las más comunes pasan justamente desapercibidas en lo suficiente para para ser engañosas, ¿no? Que el famoso 2x1, el 3x2, que te enganchan un poco a comprar lo que no necesitas. O sea, ¿quién no ha caído en la tentación de comprarse, o sea, cuando tú ves la promoción a 3x2 de esto, especialmente en economías como un poco más inciertas que no te permiten planificarte, como lo fue Venezuela durante muchísimo tiempo y sigue siendo, como lo es ahora Argentina? Entonces, alimentos no perecederos, cuestiones de limpieza, qué sé yo, uno empieza, ¿no? Entonces, 3x2. El 2x1, el famoso 2x1 que se ve también como muy famoso, o sea, como muy seguido. Y bueno, como es una de las más utilizadas, como decimos, bueno, esto hace creer al consumidor en general que está economizando en sus compras, pero bueno, realmente no es tan así, porque además Está multiplicando por pasa, 2 el consumo a veces, o sí, por y 3. además no necesariamente son en productos que uno necesita, o sea, vas a la tienda a comprar, qué sé yo, lo que necesites específicamente y ves la oferta del 2x1 en algo que no ibas con la mente, ¿no? De comprar y terminas comprándolo. ¿Te ha Así que, pasado, bueno, por Chris? ¿Te ejemplo, ha pasado? sí, claro, claro. O sea, por lo menos pierdes tiempo. Si no gastas la plata, terminas perdiendo el tiempo analizando, mira, me conviene, ¿será que es bueno comprarlo ahora o no? Me Eh, pasó esta semana con los rollos de servilleta, los grandes. En un momento quería comprar uno, pero todo lo que tenía delante de mí eran 3. Y yo me pensé, ¿para qué coño quiero yo 3 rollos de servilleta? Así con uno ya estoy perfecto. Y estuve ahí un rato, como tú dices, Chris, perdiendo el tiempo en el chino, en el supermercado del chino ahí en directorio, dándole vueltas si lo compraba o no compraba. Y al final dije, no voy a caer en comprar 3 rollos si con uno voy bien y 3 me vale mucho. Es eso, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, con el 3x2 pasa eso, que es que es una promoción que en realidad lo que hace, o sea, te hace ahorrar un poquito más del 30% en cada producto, pero a largo plazo, porque en ese momento tienes que gastar más del 100% de lo que cuesta. Entonces, depende mucho también de que lo que se compre, pero bueno, en general, la regla es que estas promociones, estas ofertas, siempre son en productos no tan importantes a veces, ¿no? No tan necesarios o de primera necesidad de que, mira, sí necesito esto para mi alacena, qué sé yo. Y lo peor son los perecederos, ¿no? O sea, cuando voy a comprar albahaca, que es otra cosa que me encanta, y la Por señora que me compra ejemplo, albahaca me dice, llévate 2. Y digo, no, con una ajá. ya no me da tiempo, al final se me pudre la albahaca, ¿no? Siempre se me echa a perder la albahaca y Bueno, también me pasa viste, lo esa mismo es con el cilantro. Ay, Siempre. siempre, sí, el ¿no? cilantro, no hay manera porque además no te venden un poquito de cilantro, No, un montón. venden el montón de cilantro, por ejemplo. Entonces, bueno, este tipo de cosas, entonces terminas desperdiciando además lo que compras y ni te ahorraste ni ahorraste y además malgastaste. Yo creo que otra de esas ofertas o como que hacen estrategias, ¿no? El poder del 9. Cuando tú ves esas ofertas que terminan en punto 99. Nunca había escuchado el poder del 9, nunca había... El poder, bueno, le llaman así porque además sí tiene como base científica, ¿no? Que el cerebro, por descarte, pues, o sea, descarta lo que está a la derecha y solamente ve lo que está a la izquierda. Entonces, tú ves 7.99 y ves el 7, no ves que es 8. O sea, ni siquiera
A menos La que te verdad, pares a que analizarlo, Sofía, ¿no? ¿en esto has caído alguna vez con el poder del 9? Porque te estoy viendo que eres ahí de las que cae con el poder del 9. Pero claro, ¿quién no? ¿Quién es uno para rechazar una oferta? Sujetos capitalistas como somos, ¿cómo no vamos a resistirnos a un 3x2 o a un poder del 9? Ya tengo dos anotados. Protector solar que caducó, ahí se quedó enterito. Ajá, tal cual. Bueno, y hay muchísimas otras estrategias, no sé, creo que todos y todas hemos caído siempre en alguna. Los precios finales ocultos que, Ah, sí, los odio. ¿no? Cris, en Colombia no puedo más con eso. Que no pagas, no te ponen el precio de partida, pero no le suman todos los impuestos. ¿A eso te refieres? Bueno, esa es una de las tantas técnicas y pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces la gente va a Estados Unidos y dice, ah, mira qué barato. Pero lo que no sabe es que después le suman el impuesto al valor agregado y en muchos casos, bueno, tienes que dar propina. Entonces termina siendo más del 20% del precio que tú pensabas que ibas a pagar. Eso lo Entonces, detesto en el restaurantito. Yo en Colombia me he sufrido mucho, que te pone bajito, luego se suma el IVA, pero no lo ves de la letra pequeña que hay, terminas el menú, dice qué barato todo, y luego te peleas con el mesero o la mesera y llevan razón porque estaba en la carta. Pero ese es un clásico. Es cierto que detesto cuando no te ponen el precio final, es una estafa en el fondo. sí, son estafas. Hay otra que es que, bueno, se omiten, por ejemplo, información sobre restricciones y por eso a veces cuando escuchamos los comerciales estos de productos dicen muy chiquito al final, sujeto a términos y condiciones, pero nadie escucha eso, nadie se pone a leer cuáles son las normas y los sujetos. Tú ves la oferta y vas corriendo y compras para economizarte lo que necesites. Así que, bueno, como decíamos un poco pues también esto. Yo creo que hay una que pasa mucho en México, especial, bueno, y creo que pasa en muchos lugares donde hay venta comercial como un poco más informal, y es que mencionaba lo de los precios ocultos, que no son ocultos, sino que no están a la vista. Entonces, te los dicen en dependencia de cómo te veas. Entonces, ¿Cómo es si, eso, en dependencia de o cómo sea, te veas? bueno, un O poco sea, como que si me ven si un eres güerito extranjero, gachupín, eso iba a decir. Yo me veo un eso. güero gachupín, llego allá, güero gachupín, y me meten así, me dicen el doble de precio por boludo, ¿no? Claro, porque además son economías que en general ¿Cómo que están... claro, Grismar? ¿Cómo que claro? O sea, No, no, ¿cómo no, que? porque si tiran el precio por arriba, porque además son economías, especialmente los artesanos, que son, digamos, profesiones, ¿no? Que están tan devaluadas, desafortunadamente, que ellos esperan que les regateen. Yo lo veo bien, Entonces, ¿eh? Te voy a tiran ser el precio honesto, por lo veo arriba porque bien. saben que le vas a pedir descuento. Entonces, pero en muchos otros casos es un precio que está fijo y no, bueno, me ha pasado, yo no sé, levante la mano a quien no le han inflado los precios en la Ah, cara por no, ser todo el mundo extranjero o nos han por... dado. A mí me encanta Bueno, regatear igualmente, Cris. A Flavia estoy Ah, segura que Flavia con los tiene todas las ojitos azules, papeletas. Por Flavia tiene güerita, en por Flavia güera. serio, todas las papeletas tiene para que te pongan el triple de precio creyéndose que es Noruega. O sea, esta tiene que sí, tener un sí, poder sí. adquisitivo. Pasó, Dice pasó. Argentina y el artesano se cae para atrás ahora. Yo, No, y yo si me dices moría vos, de iras comprando zapatos porque uno dice, vas exacto a la feria y sabes que te van a dar un precio mayor y tienes que regatear un poco. Y mi pareja dijo, ah, no, está muy buen precio. Y yo, no, 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 no digas eso en voz alta, Eso es lo pide la peor, Sofi. rebaja. Sofi, cuando tienes a alguien al lado que lo que hace es ese tipo de comentario, yo que vengo, además tengo un moro adentro de mí, o sea, soy más marroquí que los marroquí, no puedo. A mí me encanta el regateo porque además en el sur de España, yendo a Marruecos, Además, en algunos lugares es una institución, cuidado, que no lo ven mal que te regateen porque es parte de la cultura predominante el regateo, ¿no? No digo en todos los lugares, ¿no? bueno, yo soy malísima para regatear, pero Cris. también tengo un compañero que ayuda mucho con eso, entonces no hay nada que se compre que no se regatee y bueno, hay otras técnicas de ofertas engañosas, por ejemplo, en el tema de las rebajas y se ve mucho, no sé si en Argentina, en Ecuador, en Bolivia se hace o se estila algo parecido al Black Friday, en México no se le Sí. llama Black Friday, sino el Buen Fin, entonces, pero sucede, digamos que en la misma fecha y también abre un poco boca, ¿no? Para las compras alocadas de diciembre. Y es que entonces promocionan rebajas, pero no muestran el precio anterior. Y le hacen Mm. o sea, retiquetan productos, ocultan el precio anterior y entonces de repente no es un descuento, ¿no? Porque
días anteriores te dicen, mira que esto cuesta, no sé, 300 pesos. Pero realmente ese es el precio, no es un descuento el que me estás dando. Entonces, como no aclaran cuál era el precio anterior, mucha gente, mira, sí, está muy económico. Así que bueno, esa es Yo tengo otra de las una, que Cris, seguramente que hemos es caído. que en ese plano de los que dice que es infalible, a mi mamá le hago una compra mensual siempre así virtual, ¿no? Y la oferta es que a partir de un monto el transporte es gratuito. Y acabo comprando cada pavadas para llegar al valor exacto y al final me digo, pero soy pelotudo, estoy pagando al final 10 euros de más comprando boludeces que no necesito y que mi madre cuando las ve llevar me dice, hijo mío, ¿para qué ha comprado esta pavada, no? O sea, pero en esta caigo siempre. O sea, soy el sujeto capitalista perfecto para el transporte gratis cuando llega un monto que al final no lo piensas gastar, ¿no? Sí, bueno, pero nos pasaba a todos. En Venezuela, por ejemplo, había una técnica que cuando ibas al kiosquito, a la tiendita a comprar algo, si no había sencillo, o sea, si no había Ah, esa. billetes más chicos, te daban caramelitos en Vuelto. lugar del cambio. Entonces, ¿qué digo? No es una oferta engañosa. Bueno, un poco sí, porque engañaban a niños, a niñas. Yo siempre Claro. caía también. Entonces, cuando regresaba a la casa con el mandado, como se le llama, ¿dónde está el vuelto, no? Lo que te sobró. Bueno, me lo dieron en caramelitos, o sea, una clásica, así que desde pequeños estamos ahí. Estamos, de verdad. Y no Esa no siendo la que había Acá hay ibas una pensado. más. aprendiendo también. ¿Cuál, Sofi? Acá hay una más que todo te lo ponen en cuotas chiquitas, ¿no? Y te dicen llévatelo a 12 meses. Entonces tú piensas que no vas a pagar mucho, pero el precio final siempre cuando te lo dan a crédito es por lo menos un 30-40% mayor y mucho mayor al interés que está aprobado incluso De hecho, en Mercado Pago, en regulación. Mercado Ujú. Libre, en la Argentina, de este supuesto genio de las, lo que hace es precisamente timar a la gente justamente con esa modalidad de establecer no tasa de interés, sino lo que te dice es te lo pago en 15 cuotas, pero el precio al final es implícitamente está teniendo una tasa de interés abusiva o usurera, ¿no? Sí, sí, Así, acá lo hacen muchísimo. La verdad es que eso a mí siempre me sorprende porque siempre te lo ponen a 12, a 15 meses y cuando vas a ver terminas pagando muchísimo más. ¿Qué tienes de último, Cris? ¿Alguna modalidad de trampa y engaño? Porque ya con lo que me ha dicho Cris y como está la situación económica en la Argentina, no salgo ni para atrás, ¿eh? O sea, a ver, Gaby me parece que tiene ahí alguna cosa que ha sufrido ella o quiere decir. Bueno, yo recuerdo en el sistema financiero boliviano, cuando tenías crédito por vivienda, que es mucho más grande que un papel higiénico, la gente que tenía deudas finalmente perdía el bien inmobiliario si no Ah, podía claro. pagar puntualmente. Hoy eso está prohibido en Bolivia, es decir, no te pueden quitar el bien inmobiliario a cambio de no haber pagado o atrasarte en alguna cuota, pero en muchos países de la región y del mundo es algo terrible, porque tú puedes haber pagado hasta la penúltima cuota, te rajaste no sé cuántos años para pagar tu vivienda y finalmente puedes perderla en las últimas 2 o 3 cuotas porque tuviste un problema económico o alguien se enfermó en la familia. Es decir, son cosas muy grosas porque la gente se rajó 20 años y en las últimas cuotas perdió su bien inmueble. Eso a mí me parece brutal. Eso sigue estando vigente en España y de ahí surgieron las principales protestas de un buen sector de lo que hoy en día es Podemos. Desde, claro. por ejemplo, Ada Colau fue precisamente, o Irene Montero, Rafa Mayoral, fueron personas que justamente peleaban por cosas que siguen estando vigentes y son abusos que además ya no son un jueguito de caramelo, sino te terminan una vida para siempre. O sea, eso es para siempre. Para cerrar, Cris, ¿alguna cosita que tengas así de frutilla en el postre? Bueno, yo creo que una que está muy de moda de las aerolíneas y es que no te devuelven la plata en caso de que te cancelen un viaje, haya ¿Cómo de es eso? retrasos ni nada, sino que te dan un vale de compra. O sea que O sea, de a paso que comprar. claro, incumples el contrato y además tienes que seguir comprándome a mí. Entonces, no hay devolución de dinero, sino te dan un vale para que lo canjees por otro producto de la misma empresa a la que quizás ni siquiera le quieres comprar más. Eso es Eh, jodidísimo porque además luego te van a decir, me imagino, Chris, que lo tienes firmado cuando has comprado el boleto en la letra pequeña, que nunca lees. Me imagino que te dicen, ah, no, pero tú ya lo firmaste en la compra del boleto. Es una suerte de trampa, pero descarada, todo en letra pequeña, ¿no? sí, sí, sí. Y creo que, bueno, nadie tampoco está exento como un poco de todas estas trampillas
engañosas que como, bueno, hay casos de casos, pero que pueden terminar, que pueden ser muy chiquitos y otros que pueden definitivamente pues afectar vidas y familias. Parece poco transparente después de escuchar a Crismar cómo el capitalismo detrás de una oferta aparente tiene cualquier cosa, cualquier fórmula de subterfugio, ¿no? Para acabar engañando y queríamos un poco sacar aquí probablemente las más reconocidas y que estoy seguro que hemos visto y hemos sufrido y padecido y a veces enojado. Paramos, que ya quedan muy poquitos minutos, pero alguito más en la pizarra. No lo dije al principio, me quedé luego pensando a lo largo del programa que la canción que puse al inicio es de Vítor Ramil. Es un brasilero que a mí me gusta mucho, tiene un disco de cantando milonga hermoso y hacía mucho tiempo que no lo escuchaba y en estos días, seguramente para apaciguarme los ánimos, tenía muchas ganas de escuchar a ese maestro brasilero que también canta en muy castellano, muy argentino. Vítor Ramil, ahora lo ponemos en nuestras redes sociales. Casi todas las semanas, hace ya un tiempito, estamos haciendo una pregunta a la gente y siempre nos gusta escuchar qué dicen, ¿no? Durante la semana a nuestra pregunta estrella. Bahía le hemos consultado alguito, seguramente en modo terapéutico, ¿no? A la gente. Así que cuéntame qué han dicho nuestras oyentes. A ver, le preguntamos qué noticia esperas para 2024. eh, y la verdad es que el escenario argentino evidentemente copó No, la no, 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 escena más y argentinidad no, sí, no me niego, Argentina que... es que la gente está muy preocupada porque estas son algunas de las respuestas. Que Cristina sea sobreseída de todas las causas, que se Ajá. arme la resistencia peronista, que ¿Tiene este que ser gobierno no privatice. peronista la resistencia? Yo solamente leo lo que dicen Es las una y pregunta los ingenua, oyentes. naif. Es una No pregunta. está hablando Bahía, sino las y los oyentes de la pizarra, que este Eso lo gobierno dijo no Yair Cibel, privatice ¿no? Eso lo escribió Yair todo, Cibel. que el ajuste golpee lo menos posible. Una para Axel que anuncie la creación de una moneda bonaerense, le escribimos, se la vamos Esa la has a escrito tú, mandar, ¿no, Bahía? no, tampoco le escribí yo. Que este gobierno haga el menor daño posible. Tenemos algunas también de Ecuador, que regrese el mejor presidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Lazo o Lenin? Ah, no, Correa, perdón. Pensaba que era que regrese Ni Lenin. Lazo ni Lenin fue Ah. mencionado en las respuestas y una de México que Morena gane con el 66% de los votos o más. Te pregunto a ti, Bahía, ¿cuál es la noticia política deseada para el 2024? Pero nada, en 5 palabras. Bueno, efectivamente tiene que ver con lo electoral y les deseamos mucha fuerza a México y a Uruguay, ¿no? Fundamentalmente. Gaby, ¿cuál sería, ¿no? tu deseo político para el 24? Que pare la matanza en Palestina. Probablemente está lejos de la región, pero de verdad duele y muchísimo. Duele y jode mucho. Cris, ¿qué deseo político para el 24? Me la quitó de la boca Gaby, yo creo que es el deseo unísono de todos. Flavia, Bueno, para no repetir, porque obviamente suscribo a todo lo que dijeron las compañeras, pero que el pueblo no sufra, que lo que sea que con el pueblo no sufra. Sofía, Bueno, sí, mi deseo también y mi corazón está con Gaza ahorita, todo el tiempo viendo lo que está ocurriendo, pero para mi país deseo también paz y, bueno, un poco de estabilidad nos hace falta. nos hace falta. Lean, Perdón por si soy argentinocéntrico, pero me gustaría que el pueblo reaccione y salga a la calle y que no realmente que no tengamos que lamentar víctimas de un modelo represivo. yo sí tengo que decir algo. Me encantaría que el 24 todos los políticos y las políticas, progres, Campo Nacional Popular o de izquierda, vayan un poquito más al barrio. Al menos un poquito. Se acerquen por el barrio. Vayan, caminen por el barrio sin escoltas. eh, que vayan de una manera muy sencilla. Me parece que va a hacer bien eso. Seguramente así ganaríamos más elecciones. Lean, le tenemos que dar las gracias a un montón de gente que hace posible casi lo imposible y es que esto suene, además hoy desde voz venezolana mexicana. Sofía, voz cuencana, un poquito quiteña, que yo la noto ahí. La Gaby, que cada día me habla menos camba, es más cochabambina. El equipo, ¿no? de la argentinidad y un andaluz, que no gallego, aquí. O sea, ¿quién hace posible todo esto?
Empezamos por Fernando Saninelli, que está en la edición toda la semana. Le agradecemos también a Iván Soler, que está en la producción audiovisual también toda la semana. Le ¿Cómo agradecemos a tomamos Sebastián. cerveza el otro día, Por cierto, hay que Sí, decirlo una acá, tras ¿eh? otra, ¿eh? Y lo que pasa es que las noches porteñas están especiales en estos momentos, ¿no? Es el único momento en el que se puede salir a la calle en Buenos Aires porque la verdad el calor aprieta. Le agradecemos también a Sebastián Merani en la operación técnica, le agradecemos también a Cristina Chiesa en la producción de Radio 10, le agradecemos a Carlos Mirango en la operación técnica de Radio Pichincha y ya llega, y también le agradecemos a Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10 y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Lo mejor es siempre escuchar radio. Escuchar radio, si no escucha a nosotros y a nosotras, mejor, pero si escucha al de enfrente también está bueno. Hay que escuchar radio, hacer radio es parte de esto, de esta magia. Y eso sí, me gusta terminar con una palabra dicha, escrita en la pizarra. Lean, Calle. Bahía, Finales. Sofía. Parangaricutirimícuaro. ¿Cómo? Espérate que esta ya esto. A ver, repítela un momento porque ahora está Flavia intentando escribirla en las redes sociales y se ha quedado en el paranga. A ver, repite esto. Parangaricutirimícuaro. Lo dejamos así sin traducción para los que no hablamos Sin lo traducción, que es solo sea. para que no me Está bien, pregunten y no puedan repetirlo y remedarme. muy bien. Flavia, ve anotando. A ver, Flavia, pongo una palabra. No, a ver, ahora me sale con otra esto y me retiro, ¿no? Campechanear. Ajá. Cris, Recalcular. Gaby. Familia. Bueno, yo dejo una palabra hoy que tengo muchas ganas. Es ruido. Ruido, como la canción de Sabina. Mucho ruido, mucho ruido. Eso sí, hay una amenaza siempre presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.